Buenos días. Buenos días. Ah, ¿Sí me escuchan bien o se escucha el retraso de la voz? ¿O sí se escucha bien, chicos? al parecer yo lo escucho bien. ¿Sí? Ok. Bien, en la clase pasada hablábamos sobre, sobre el torno y este tipo de operación mecánica que realiza lo hace mediante desprendimiento de viruta. Las piezas que vamos a obtener ahí, pues, son piezas de perfil circular y recordemos que es cilindrado, refrentado, pulido, torneado, roscado, taladrado, barreneado, tronzado, sesgado, moleteado, con osidades y piezas esféricas o semiesféricas. ¿Sí? Dentro del cilindrado es cuando se produce una superficie exterior. Déjenme. Y esa es, se produce una superficie exterior de revolución por desplazamiento de una herramienta. Les voy a mandar una imagen. Permítanme. Que va a ir paralela a la línea determinada por los puntos de torno. Y si es la herramienta es oblicuo, ese va a ser torneado cónico. La figura que ahorita les voy a enviar es cuando se genera un cilindrado. Permítanme. No, ya andaba perdida de grupo. Les había mandado el código a otro grupo. Bien, les estoy enviando una imagen del cilindrado. Observemos ahí que van a tener el plato de tope. El siguiente elemento que se le llama aquí perro. El 3 es la pieza a trabajar. El 4 es contrapunto. El 5 tengo el carro superior. Donde va nuestra herramienta de corte. El 6, donde está el portaherramientas, que le llama torreta portaherramienta. Y el 7, herramienta acilindrada. Esta herramienta nos va a dar el cilindrado. Más adelante hablaremos sobre las herramientas de corte que nos van a ejecutar el cilindrado. Entonces, esta vista que estamos viendo superior del cilindrado. El refrentado les voy a mandar el refrentado. A ver si se alcanza a apreciar. Ahí vamos a producir, tenemos que trabajar con una pieza, la parte frontal, la parte plana. Nuestra herramienta de corte lo que va a ser desplazarse para dar el refrentado de forma perpendicular al eje del torno. Aquí lo tenemos el mandril americano,
la pieza que se va a refrentar, nuestro carro transversal, que es el que se va a desplazar desde el centro de la pieza para poder dar el refrentado a nuestra pieza. El 4, donde va el portaherramientas, más bien es el carro superior y ahí va la torreta portaherramienta. Y el 6, la herramienta cuchillo, que es el que nos va a dar el refrentado, el buril que nos va a trabajar el refrentado. El siguiente, que es el pulido. El pulido, a ver si consiste en repasar la pieza para perfeccionarla. Esa pieza debe de ser cilíndrica o cónica. De nuevamente tenemos nuestro mandril americano, en este caso. El anterior fue también un mandril americano. Tenemos la herramienta de mandrinar, el portaherramientas, nuestro carro superior, la torreta portaherramienta, la pieza que se va a mandrinar y el carro transversal. Aquí se utiliza una herramienta que va a generar la superficie cilíndrica o cónica, según nos las pidan. Y puede ser también trabajar en la parte interna de la pieza o mandrinado. Cuando se genera un mandrinado, cuando se produce una superficie interior de revoluciones. O sea, yo necesito una herramienta para tornear interiores. El desplazamiento de esta herramienta lo que va a hacer de forma oblicua respecto al eje del torno. Y eso es nuestro mandrinado cónico. Tengo también el roscado. El roscado va a consistir en ejecutar sobre la pieza un surco helicoidal. Y bueno, ahí se tiene que realizar ciertos cálculos que los vamos a ir viendo en el transcurso de este segundo parcial para obtener la rosca ya sea cuadrada, rectangular, de V y obtener el número de hilos. Necesito yo tener un roscado exterior o puede ser interno y también lo podemos ejecutar con la ayuda de un tornillo o de un perno. Y voy a tener aquí mi árbol principal, el plato de tope, la pieza que voy a roscar con la ayuda del contrapunto, mi carro superior
la torreta portaherramienta. También voy a utilizar, que va a sujetar la herramienta de corte, la portamoleta de roscar. Y dentro del plato de tope voy a trabajar lo que es el perro también. Aquí lo voy a trabajar. El taladrado, también puedo trabajarlos, el taladrado. Ese va a efectuar en el torno de dos maneras diferentes, por penetración y de una pieza en movimiento de rotación, y la segunda por penetración de la broca. Y ese va a ejecutar un movimiento de traslación. El primero de rotación y el segundo de traslación. ¿Hay alguna diferencia en cuanto al acabado de entre girar la broca y girar la pieza? ¿Hay alguna diferencia? O sea, cuando tú montas tu pieza, le das las revoluciones en la que va a girar y la herramienta lo único que va a hacer es desplazarse para ejecutar el movimiento circular que está haciendo el torno. Y lo que tus buriles, tu herramienta de corte es la que va a cambiar, porque voy a encontrar conosidades. Ayer estábamos viendo una, no creo que no se las mostré, ahorita se las muestro, sobre la clasificación de buriles. Voy a tener buriles que me van a ejecutar para cilindrar a la izquierda. O sea, gira tu pieza y lo que tú le vayas a realizar lo vas a hacer por la herramienta de corte. ¿Quieres cilindrar a la izquierda? Tienes un buril para cilindrar a la izquierda. Y quieres cilindrar a la derecha, vas a tener un buril que va a cilindrar a la derecha. Quieres carear hacia la izquierda, vas a tener un buril que va a carear hacia la izquierda. Ahorita te muestro los buriles. Quieres roscar a 60 grados, vas a utilizar un buril con un ángulo de 60 grados para que te dé ese roscado. Quieres ejecutar cuchillas, conosidades, chaflanes, cuellos, también tienes que utilizar un buril que te lo genere. Y por ejemplo, si estoy hablando de un taladrado, necesito ahí la pieza que voy a taladrar, el carro transversal, que es donde va a ir el portaherramienta o la torreta portaherramienta, que va a ejecutar esa esa labor. Ahorita les mando la imagen. Este es del taladrado. No lo encuentro. A ver. Del tronzado y sesgado, ese va a consistir en separar en dos o en varias partes una pieza de revolución. Es la que nos va a generar un cuello entre la pieza. Igual voy a tener que montar mi pieza en el mandril americano, utilizar el carro transversal, el carro superior, mi portaherramientas, la herramienta de tronzar,
para generar le puedes llamar también ese buril que te genere el tronzar como cuello de cisne, y la pieza que voy a cortar. El moleteado igual necesitas una herramienta que te dé la forma, el proceso en que va a presionar para ejecutar las huellas de moleteado que vas a generar en tu pieza. Es en forma de diamante o líneas rectas que te va a dar el moleteado. Es una herramienta que te va a dar esa forma de moleteado. ¿Qué herramienta le necesitas ahí? Según bajo su investigación que desarrollaron, debieron haber encontrado las lunetas. ¿Sí fue así? Ahorita vamos a pasar esa parte. Esos rodillos van a dejarnos la huella, les comento que son de diamante o línea recta sobre la superficie que se va a trabajar. No la encuentro. No encuentro la nota. Ajá. Entonces, yo para ejecutar cada uno de esos, el taladrado, tronzado y el cilindrado, cada uno, y el refrentado, pues necesito una herramienta de corte que me lo ejecute. Y me lo va a dar quien, creo ya la encontré, ya les voy a compartir. Me lo va a dar quién me lo va a desarrollar. Pues me lo va a desarrollar aquí está, la herramienta de corte, que va a tener ciertas características. ¿Qué características debe de llevar? Se recomienda que tenga un rendimiento y una duración del buril, que es nuestra herramienta de corte. Este es nuestro buril que tiene, no sé si ya estoy compartiendo, si vemos la imagen. Sí. Ok. Tenemos nuestro buril, este es nuestro buril. Este es el que va a ejecutar los cortes que mencionamos, que puede ser pulido, roscado, cilindrado, el refrentado. Cada uno de ellos son los que va a ejecutar. Pero yo necesito un buril que tenga un rendimiento y una duración. El buril no debe de sobresalir del portaherramientas, o como lo llama aquí, la torreta de portaherramienta. Más de 2 veces, o sea, va a tener, si observamos aquí sus características, tengo el vástago, la base, el eje de la herramienta, el flanco secundario, la punta, flanco principal, la cara, filo secundario y la parte cortante. Esta es la que nos va a dar la parte cortante. Nos dice que no debe de salir del portaherramientas 2 veces más de la sujeción. O sea, ¿por qué? Porque puede flexionarse nuestra herramienta de corte. La parte del vástago va a ir sujetada en 6 tornillos en la torreta portaherramienta. Si yo lo saco más para generar mi corte, este es el que me va a generar mi corte.
y esto es lo que va a ir en el portaherramientas. Si yo lo saco más, obviamente que se va a flexionar mi buril y no me va a permitir dar buenos acabados, porque voy a lastimar el buril en la punta y puede llegar hasta romperse. Tengo que sujetarlo bien para que tenga un máximo rendimiento y debe generar una refrigeración constante y abundante. Si nosotros trabajáramos en realizar el buril para poder utilizarlo en mi pieza de trabajo, tengo que afilarlo sin evitar que se distorsionen las dimensiones. Tengo que buscar la manera de obtener la profundidad de corte y el avance que requiero. Las otras características que describen mi herramienta de corte debe de ser, debemos de cortar los metales, debe de ser un material más duro que la pieza que voy a trabajar, porque va a manejar velocidades máximas, avances máximos y profundidades. Son 3 elementos: velocidad, avance y profundidad. Y debe de durar esa cualidad del buril el tiempo que yo lo utilice. Va a manejar varios ángulos. Esta parte que tengo aquí donde ven ABC, esta son las caras del buril, donde va a manejar una cuchilla normal. Las más comerciales que puedo encontrar de buriles es 3/16 por 21 medios, o 1/4 por 2 enteros 1 medio, 5/16 por 2 1 medio, 3/8 por 3, 1 por 7, media por 4. Esas son las más recomendables o más estándares, las medidas, y más comerciales. Las medidas, por ejemplo, 3/16 por 2 nos está dando el espesor, el espesor es de 3/16. Entre las caras del perfil cuadrada, porque no te van a dar el buril con este acabado, sino te va a dar la cara. Y la segunda longitud que nos va a dar es la longitud total del buril, que es 2 por media. Esa es la segunda. Te da el espesor y la longitud del buril. O sea, puedo tener espesores de 3/8, 3/16, 5/8, 3/4, 7/16. La longitud, la más alta, es de 7. De esa manera vamos a encontrarlos. El material puede ser técnico o económico. Está ligado al material, a la velocidad de corte. Eso nos va a dar la temperatura que va a determinar a la que se someta nuestra herramienta, el tiempo de mecanizado, debe de soportar las velocidades mayores en tiempos menores. Y por lo tanto, entonces tengo que tener una dureza elevada temperatura. Si es así, porque mi herramienta la voy a someter a fricción,
esa fricción la va a generar entre la viruta. A ver, aquí estoy ejecutando una fricción. Y esto es ¿sí lo estamos viendo? No sé qué está haciendo mi máquina. ¿Sí me escuchan? No sé. Ya no lo vemos, ¿verdad? No sé qué pasó. De hecho, me sacó de ahí. A ver, permítanme. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profesora. Es que no sé qué hizo mi máquina. Ok. Mientras abro la presentación nuevamente. Entonces, lo importante aquí es que tenga una buena dureza. ¿Sí estamos viendo algo? No. No, No. profesora. Ok, a ver. Y también nos importa la geometría de la herramienta. ¿Cuál es su misión de mi herramienta de corte? Es arrancar virutas de las caras y aristas que van a conformar el filo de la herramienta. Y el filo de la herramienta conforman sí, no sé qué hizo esta máquina. El filo de la herramienta va a conformar a los ángulos de la herramienta. Vamos a tener 4 ángulos, que es el ángulo del filo. Bueno, aquí tenemos el material que tiene que cumplir con estas propiedades. Y tienen que estar construidas por acero rápidos en una sola pieza. También puedo tener acero rápido soldado a un tope, como los que tengo aquí abajo. Puedo tener placas de acero rápido sobrepuesta mediante una soldadura o diamante con pieza portadiamante, que son a ver si las podemos ver aquí. Todo este material se lo voy a hacer llegar para que lo tengan. Y bueno, aquí nuevamente observamos que la herramienta de corte tiene que generar aquí un ángulo. Aquí vemos uno, aquí vemos 2 ángulos, pero en realidad son 4. Aquí cuando les hablaba que yo quiero cilindrar a la izquierda, voy a trabajar mis herramientas de corte de esta manera. Si quiero el cuello, hablábamos sobre un cuello de cisne, es este que tengo aquí, que me lo va a generar. Y esta viene siendo nuestra clasificación de las herramientas de corte. Si quiero ese de cisne es el que nos va a elaborar las ranuras o las gargantas. Aquí también vemos aceros de herramientas no aliados y vemos que es el molibdeno, el cromo, vanadio. Y bueno, vamos a ver que esas no va a perder su dureza si no llegan a 600 grados centígrados. O sea, estos van a tener una resistencia en caliente, pero no debemos superar esta temperatura. Los metales duros, esos van a aumentar la capacidad de corte de la herramienta. Por eso les decía que podemos tener algunos económicos
y en este caso puede ser nuevamente wolframio, molibdeno, cobalto y carbono. Y el diamante, ese es el que se utiliza para las herramientas de corte, porque es duro y no se desgasta, pero se utiliza en máquinas especiales. Otras características que puedo tener es para diferentes operaciones. Por ejemplo, puedo tener herramientas forjadas con barras de acero fundido o acero rápido, herramientas amoladas en barra de acero tratado térmico, de perfil constante, de plaquita soldada de carburo metálico, de mano, de forma y de metales blandos. Aquí vienen los ángulos. Si observas, así vemos lo que es la parte donde va a ser el corte, y lo veíamos anteriormente en los ángulos que se observan. Tengo aquí ángulos de incidencia principal y secundarios, que es esta de aquí. La cuchilla, que es la que nos va a dar el desprendimiento de viruta, y vemos cómo se ejecutan los ángulos. Tengo el ángulo de filo, que es beta. Ajá, aquí lo tengo de este lado, ángulo de filo beta. El ángulo de ataque, que es este de aquí, o ángulo de salida de viruta. El ángulo de incidencia, que es alfa. Y si observan, pues tenemos dos ángulos de incidencia, el principal y el secundario. Pero aquí lo marcamos de forma general. Y el ángulo de corte. Ángulo de filo beta, ángulo de ataque gamma y ángulo de incidencia alfa. El de corte viene siendo la suma del ángulo beta más alfa, y ese nos va a dar el de corte, pero no lo tengo aquí mencionado, pero si tengo beta y alfa, ese es el ángulo de corte, que es este que tengo aquí. La suma de mis tres ángulos, ¿cuáles tres ángulos? Beta, gamma y alfa. Me debe dar 90 grados. Y ese ángulo de corte, que está conformado bajo esa suma, que es el ángulo de filo y el ángulo de incidencia. ¿Cuál es la importancia de mis ángulos? ¿Por qué debo de darle la importancia al ángulo de la herramienta de corte? Porque, por ejemplo, el ángulo de filo, que es, si este es menor, ¿cuáles son las ventajas que me ofrece? Estoy hablando para materiales blandos. No puedo disminuir ese ángulo. ¿Por qué? Si llego a disminuirlo, voy a provocar que llegue a fracturar, más bien que se rompa ese ángulo de filo. O sea, la punta que yo genere aquí. ¿De cuánto debe de ser? Recuerden que beta, gamma y alfa me deben de dar 90. El ángulo de ataque, que es gamma, esta de aquí, o de salida de la viruta. La magnitud, pues debe de estar influenciada sobre la viruta. Si es mayor nuestro ángulo, no lo puedo hacer tan grande. Debe de ser menor el ángulo de filo.
¿Por qué? Porque también puede generarse una ruptura ahí. Déjenme regresar. Admitir. Sí, sí lo vemos. Y por último, el ángulo de incidencia. ¿Qué va a hacer ese ángulo? Pues ese ángulo va a permitir que las superficies de contacto entre la pieza y la herramienta resulten muy pequeñas. Quiere decir que voy a tener una pequeña disminución en el rozamiento. La magnitud de cada ángulo de las herramientas puedo determinarla, dependiendo el caso, o utilizando tablas. Hay tablas que me van a ayudar a determinar esos ángulos. Herramientas para arranque de viruta. Me menciona los tipos de acero. Puede ser fundición gris, acero de tipo duro, aluminio, aleaciones de aluminio. Tengo el buril que es útil de torno, la fresa, para fresadora, la sierra, broca espiral para periferias, cojinetes de barra, y etcétera. Es esa tabla. A ver si les voy a pedir favor que la investiguen. Si no la encuentran, pues se las haré llegar. Es una tabla, anoten por favor, tabla para obtener las magnitudes de los ángulos para herramientas de arranque de virutas. ¿Sí lo tienen? De los ángulos para herramientas, ¿qué, perdón, profesora? Para herramientas de arranques de virutas. Te va a dar de 3 materiales: acero de fundición gris, acero de tipo duro, aluminio y aleaciones de aluminio. Gracias. Sí. Me voy a regresar a esta imagen donde tengo ABC, porque las partes principales y función que desempeña el buril afilado, aquí yo ya tengo un buril afilado. Sus dos partes principales, pues, es el mango y es la punta. La punta la voy a tener que realizar con una esmeriladora con una determinada inclinación. Las aristas que nos muestran, ahorita les manejo las aristas, que une las superficies y esos son los filos. ¿Para qué me interesan los filos? Con eso voy a vencer la resistencia del metal. El mango, pues me va a ayudar a sujetar, va a estar sujetada la herramienta en el portaherramienta. Y aquí les voy a comentar. La punta del buril consta de 3 partes. ¿Cuáles son? Superficies. ¿Cuáles son las superficies? Son de alivio o de incidencia lateral principal, que viene siendo A, la que tenemos aquí. Esa es la superficie que se encuentra en la parte inferior de la arista de corte principal. B, la otra arista, la otra superficie, esta que tengo aquí. Es otra superficie de alivio de incidencia y esta es lateral secundaria. Esta es primaria, secundaria.
y está en la parte superior de la arista de corte secundario. Y C, esta que tengo aquí, esta superficie es de ataque lateral o de desprendimiento. Y ahí es donde se desliza la viruta. Aquí va a formarse un ángulo B, lo voy a llamar. Aquí se genera otro ángulo que es D. Aquí se genera otro ángulo que es C. Y acá se genera otro ángulo que es A. O sea, empieza de A, B, C y D. Y esos ángulos son de ataques. Por ejemplo, aquí en la parte en la superficie lateral A, voy a encontrar un ángulo de ataque lateral o de desprendimiento. En el B, esta parte de aquí es A, perdón, A. Y el ángulo B, que está aquí en esta parte superficie A, es el ángulo de alivio, ángulo de incidencia lateral principal. El ángulo C, lateral secundaria, viene siendo esta, porque es la superficie secundaria. Y la D, del frontal. Las aristas pueden ser también nuestros filos. O sea que, ¿cuál es mi arista entonces? Este es mi arista A, este es mi arista B, este punto, y este punto viene siendo mi arista C. Mi filo o mi arista principal va a ser el resultado de la superficie de alivio lateral. El B, que es el que tengo aquí, que estoy marcando, es el resultado de la incidencia de la superficie de alivio lateral secundario. Y por último el C, la arista de incidencia frontal, que es este. Es el que va a permitir que el filo llegue sin ningún impedimento. Cuando yo voy a esmerilar mi buril, puedo medirlos utilizando un instrumento que se llaman escantillones. Son calibradores de ángulos. También puedo llamarlos calibradores de ángulos o escantillones. ¿Cuáles son los valores de los ángulos? Dependiendo del mecanizado que voy a desarrollar, ya los mencionamos, voy a utilizar creo que esta no la tengo aquí, el valor del ángulo. Voy a poner aquí valores recomendados en los ángulos. Ajá. De buriles. Va a depender del material. Ojo, también este tipo de material nos va a ayudar para la tabla que les mencioné y les dejé para investigar. Vamos a... Aquí voy a poner material A, B, C y D. El material, el primero es acero, 50-70 milímetro al cuadrado, fundición gris. El siguiente acero de tipo duro,
El último es el aluminio. Para A es un ángulo de, perdón, 12 grados hasta 18 en ese material. En B de 0 grados hasta 15. En C, 5 grados hasta 10 grados. En D va a llegar hasta 8 grados. Para un material de acero tipo duro, 8 grados. De 0 a 15. De 5 a 10. De 6 a 8. Y por último tengo, puede ser de 40 grados, de 0 grados a 15. El siguiente es de 8 grados a 9, no, perdón, a 14. Y por último, 10 grados. Esas superficies inclinadas, pues nos van a dar los filos. Ajá. Y ya, ya que tengas tú el ángulo afilado para trabajar tu pieza, lo único que puedes hacer nada más es afilar el buril en la punta. Y ya vimos, esto nos va a ayudar a obtener la clasificación de nuestros buriles, que es esta. O sea, la forma que puedo tener de los buriles afilados pues van a variar. Y los más comunes son los que están aquí, que menciono. Para cilindral izquierdo, a punta redonda a la derecha, carrera izquierda, roscar a 60 grados, carrera a la derecha y cuchilla para tonzar. Cuando quiero trabajar la herramienta de cilindrar a cariar, si es a la derecha o izquierda, solo basta mirar nuestra punta de herramienta de frente, donde se va a desprender la superficie de la parte de arriba, para poder identificar si va a la derecha o a la izquierda. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? No, ninguno, profesora. Bueno, aquí yo necesito mi herramienta de corte para ponerla en mi torreta portaherramientas para que se ejecute mi cariado, refrentado, cilindrado que yo requiero. Pero, ¿qué factores van a afectar el proceso de torneado? Los factores que van a afectar, ya vi el material que necesito, aquí viene. Tengo mi herramienta, los ángulos que van a atacar mi pieza para hacer el desprendimiento de viruta y las condiciones de corte de las herramientas va a ser el número de decímetros cúbicos de viruta arrancadas en una hora. La producción de una herramienta de corte es en función de varios factores. Primero, la naturaleza del trabajo a ejecutar, el material a trabajar, material con que está construida la herramienta. Esos factores van a ser invariables. Hasta el trabajo con rociado refrigerante o sin él, potencia del torno.
pero tengo otras funciones que son la profundidad del pasado opresión, de la pasada opresión, el avance y la velocidad de corte. Esos tres factores, los últimos tres, los requiero para obtener un rendimiento máximo en mi máquina herramienta. Por lo tanto, esos tres factores, voy a empezar con la velocidad de corte. La velocidad de corte. Disculpa, profesora, me Mándeme. parece que quedan 10 minutos para que termine la reunión o menos. Ok, muchas gracias. Yo creo que lo dejamos aquí porque la velocidad de corte necesito tener planteada una ecuación matemática. Entonces de ahí ya nos vamos a ejecutar algunos ejercicios. ¿Sí? Déjenme pasar lista. Si no tienen alguna duda, comentario, vamos a pasar lista. Por favor. Alonso Díaz. Presente. Álvarez Moreno. Presente. Anaya. Ángeles Barbosa. Presente. Bustamante. Presente, buenos días. Buenos días. Cabrera. Presente. Cárdenas. Presente, buenos días. Buenos días. Cortés. Presente, profesora. Cruz Frasco. Presente. Cruz Sato. Enríquez. Presente, buenos días. Buenos días. Franco Torres. Presente, buenos días. Buenos días. Gómez Fuentes. Presente, profesora. Gracias. González Rodríguez. Presente. Gracias. Guerrero Bernal. Presente. Gutiérrez Martínez. Presente. Ibarra Molina. Presente. Maliachi Chávez. Presente, profesora. Martínez Figueroa. Martínez Presente, Vázquez. profesora, disculpe. Martínez Figueroa. Figueroa. Ah, ok, Sí. gracias. Martínez Vázquez. Presente, profesora. Gracias. Mauricio Segundo. Presente. Gracias. Montalvo García. Presente. Nieto. Presente, maestra. Gracias. Núñez. Osorio. Presente, profesora. Maestra, ¿dijo Núñez? Sí. Presente, ¿Está? no la escuché. Ah, ok. Ramírez Cortés. Presente. Ramírez Esquivel. Presente. Gracias. Ramírez León. Presente. Ramírez Meneses. Ríos. Rivera. Presente, Rivera. Gracias. Rocha. Presente, Rocha. Gracias. Maestra, perdón, Ríos presente. Ríos. Sí está Ríos. Gracias. Román. Presente, Román. Salazar. Presente, profesora. Gracias. Silva. Presente. Tenorio. Presente. Valenzuela. Presente, Valenzuela. Gracias. Zárate. Ok. Gracias, Anaya. Ya tomé tu asistencia. Bien, si no tenemos dudas y ya pasamos listas, podemos salir de la reunión. Excelente día. Muchas gracias, chicos. Gracias, profesora. Hasta luego. Buen día. Hasta Gracias, luego. buen día. Gracias, profesora. Hasta luego.